Seguimos entonces hoy con la historia de Venezuela porque el domingo ya sabemos que hay elecciones y lo que me pregunto en el día de hoy es si efectivamente cambió en algo en el último año la economía venezolana. Entonces estuve buscando un poco de información, indagando y por ejemplo encontré que pareciera ser, digo, oficialistas obviamente, y buena parte de los opositores coinciden en que se superó la crisis de abastecimiento con un índice que llega al 97%. Salarios siguen siendo bajos, esto también hay coincidencia. Mirá, para que te des una idea, una canasta básica para 4 personas, canasta básica alimentaria, para 4 personas en Venezuela está en $554,26. Vamos a redondear en 550. Claro, esto según el Sendas, que es uno de los organismos que mide los precios. Claro, pero en Argentina, según el INEC, está en 551,35. Perdón, 850,35. O sea, de 550 a 850, para que te des una idea. Está bastante más alto en Argentina, digo, al día de hoy, ¿sí? Esto es al día de hoy. Los alimentos, según datos macro, aumentaron en Venezuela 1,5%, 1,5% en el último año y 304% en la Argentina. Estamos hablando en valores interanuales. Hago la comparación con Argentina porque me parece que de alguna manera es lo que nos ayuda a tener una referencia, porque si no, ¿con qué medimos a Venezuela? Y entonces, ¿qué pasa con la capacidad de consumo? Bueno, también aumenta en un 86% según datos del diario El País, y en Argentina disminuye el consumo, cae un 35,3% según la consultora IBP. Impresionante esto, impresionante también. Dice el gobierno de Venezuela que entregó 5 millones de viviendas. Me parece un número muy alto como para, pues está, alguien puede decir se está inflando, pero, o sea, de 5 a 0, de 5 millones a 0, hay mucha diferencia y es un número significativo. Según algunos testimonios que escuché en distintos reportes, un profesional gana $360 y un gerente $600. En Venezuela, claro, hay mucha gente igual que gana 200. En el medio hay que contar que hay todo un conjunto, todo un complemento de bonos complementarios, que eso nutre un poquito más el sueldo. De todas maneras, si hablamos de una canasta que está en $500, perdón, en $550, bueno, que un gerente gane 600 apenas lo supera. Estamos hablando de una canasta para 4 personas, pero sigue siendo alto, ¿sí? Es decir, evidentemente, aquello que tiene que ver con el poder adquisitivo todavía aún no lo soluciona Venezuela. ¿Esto a qué da lugar? A lo que ya conocemos, viejo y conocido en muchos lugares, por lo menos en la Argentina, el famoso multiempleo. Muchas personas que tienen varios empleos para poder hacer un ingreso un poco más aceptable, un poco más digno, pero claro, le dedicas todo el día al trabajo. Hay otro punto también que no se toma en cuenta, pero cierto proceso de centroamericanización de Venezuela, que poco a poco, con esa diáspora que tuve, que la estuvimos conversando ayer, poco a poco empieza a tener buena parte de su economía y buena parte de los ingresos de su población en base a los envíos de remesas del extranjero. Claro, como tanta gente se fue, muchos le envían a sus familiares y eso también termina siendo parte de los ingresos. Eso incide en el consumo y poco a poco la economía va mejorando. Claro, hay muchos que dicen, pero un pensionado gana el precio equivalente a un kilo de cebolla. Es indigno, claramente es indigno, pero si uno lo ve esa foto, sin contar los bonos, sin contar las remesas que se envían del extranjero, bueno, tal vez alguno además de esa pensión tiene un empleo. Nada quiere decir que esto sea digno, pero sí evidentemente que no es un país sumergido en
una mayoría de la población que gana lo mismo que un kilo de cebolla, porque si no nadie comería prácticamente, y evidentemente hay otras formas de solucionarlo. Es un país que superó la hiperinflación. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación interanual fue del 51,4% y según el INPC fue del 68%. O sea, 51,4% o 68%. ¿Querés tomar la más alta, 68%? Bueno, fue la más baja en 39 años. Es decir, en términos interanuales está teniendo ahora Venezuela la inflación más baja, escuchá, la más baja en 39 años. O sea, mucho antes incluso de que asuma Chávez. Mientras que, ya que lo mencionamos, Argentina tiene una inflación interanual del 271,5%. Sí, ya sé, argentinos me están escuchando y deben decir, ojalá fuéramos Venezuela. Ojalá, por lo menos en cuanto a la inflación, ¿no? Bueno, claro, ¿de dónde viene Venezuela? De un proceso en el cual de 2014 a 2018 se empezó a implementar una estrategia de control de precios, producto de que se fue generando una especulación muy importante, una movida por parte de los exportadores de poner los precios al precio internacional, subirlos cada vez más y generar precios prácticamente imposibles. Esto llevó a un control de precios que terminó generando escasez y después, una vez que se salió de eso en 2018, una hiperinflación. Frente a eso, en 2018 Venezuela deroga el control de divisas, o sea, el cepo que se tiene en Argentina. Entonces prácticamente hay una dolarización encubierta en Venezuela entre 2019 y 2022. Y además hay un ajuste fiscal y económico no reconocido, pero eso de alguna manera termina existiendo. Hay que decir también que hubo un antecedente en relación a las sanciones impuestas de Estados Unidos que condujeron a una escasez de los insumos que necesitan las empresas petroleras para la refinación del crudo y los productos derivados. Entonces esto derivó en un racionamiento del combustible. En total fueron, y muchas de ellas siguen estando, 930 sanciones por parte de Estados Unidos. Esto ya lo conversamos en el día de ayer, pero preciso un poco el dato. Entonces, además hay que sumar a esto que en abril de este año se destapa el escándalo de corrupción que envuelve al entonces presidente de la empresa petrolera, PDVSA, que se llama Tarek El Aissami, y representa esto de alguna manera la desaparición de 26.000 millones de dólares de las arcas petroleras. Mucha de esta información que te estoy dando la conseguí de un artículo del País, ¿sí? De Alonso Moleiro, se llama, el corresponsal del País en Venezuela. No es El País un periódico oficialista, madurista, chavista, ni por asomo, ¿sí? Ni por asomo. La consultora Ecoanalítica, muy reconocida en la prensa especializada, y el Fondo Monetario Internacional hacen una proyección de crecimiento para este año para Venezuela del 4,2%. ¿Sí? Es la economía con mayor crecimiento de toda la región para 2024 en la proyección. Estoy hablando de Venezuela, sí. ¿Y saben quién lo dice? El Fondo Monetario Internacional. O sea, no lo dice el Centro Bolivariano de Datos, lo dice el Fondo Monetario Internacional, con un PBI que creció el 8%, con 11 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Bueno, todo lo contrario, a la Argentina con una caída del 5,1%. Claro, mucho de esto tiene que ver con un petróleo que llegó a vender en el último año 820.000 barriles de petróleo, lo que representa 70.000 por arriba de 2023 y un 20% más que en 2022. Todos datos del diario El País.
una industria petrolera que en Venezuela produce el 95% de las divisas, ¿sí? Hay que decir que la inflación que se generó y la hiper no fue solo por las sanciones, fue también por la dependencia del petróleo, una economía totalmente primarizada, atada al precio internacional del petróleo, lo cual terminó generando esto que visualizamos, ¿no? Cae el precio del petróleo y se termina generando una situación muy delicada. Mira, para que te des una idea, a partir del 2000, del 98, es decir, cuando asume Chávez, empieza a haber un crecimiento meteórico del precio internacional del petróleo hasta el año 2008, que es donde empieza la crisis del petróleo. Si bien tiene un leve repunte hasta 2012, un poquito hasta 2014, a partir de ahí empieza una caída del precio internacional que coincide exactamente con la crisis económica, la hiperinflación y la emigración masiva que ayer te estuve contando y que se genera en Venezuela. Sin ver esto, sin ver cómo fue la evolución del precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, no se puede entender ese proceso. Lamentablemente lo que uno ve por parte de los medios que hablan de Venezuela dictadura, el régimen, los que dicen que, bueno, que son muy críticos con el gobierno, bueno, prácticamente no hablan de este tema, con el cual, a mi juicio, se puede criticar y mucho al gobierno. Hoy hablaba con una colega que me decía, bueno, me dice, pero en ese plazo no cambias una matriz productiva, lleva tiempo. Sí, es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿y qué se hizo para cambiar la matriz productiva? Porque yo estuve en su momento, estuve como en los años de oro en Venezuela, en el año 2005, y claro, recuerdo que estaba lleno de programas sociales, de contención para los sectores más pobres que claramente se pagaban con la apropiación de la renta del petróleo. Eso era notable. Ahora, si vos no generás valor agregado, eso sirve como una contención inmediata, pero si vos no empezás un proceso de generar valor agregado y generar una industrialización sobre la base de los enormes ingresos, la enorme renta que te genera tener esa materia prima, ¿no? Esa economía primarizada, y no la empezás a industrializar, y bueno, es muy difícil hacer algo sostenible. Entonces hay un bajón en el precio internacional del petróleo y prácticamente quedás en la lona. Bueno, mañana seguimos con un poquito más de información.